Cuando hemos decidido en el corazón que se haga sí y solo sí la voluntad de Dios, entonces es que nosotros podemos desistir de buscar nuestros propios intereses. Los recursos que Dios nos ha dado son más grandes y más excelentes y más maravillosos y gloriosos, no solo en el espíritu, pero también para que podamos disfrutar en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que lo que nosotros mismos podemos proveernos a través de nuestro yo o de lo que este mundo nos puede ofrecer. David era un pastor de ovejas. David tenía hermanos que eran poderosos guerreros. Y cuando Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a casa del padre de David, de Isaí, a buscar a quien él había escogido, el padre de David le presenta a todos los hermanos de David, pero no a David, creyendo que por su físico, por lo que ellos representaban o manifestaban en el exterior, Dios había escogido a alguno de ellos. Y Samuel ve a cada uno de ellos y Dios no le confirma, sino que el mismo Samuel le pregunta a Isaí, ¿tienes algún otro hijo? Y mandan llamar a David. Así es que David desde el principio había sido de alguna manera menospreciado, porque David no representaba nada que pudiera, digamos, dar gloria, honor. Y aún David, en el desprecio mismo de su propio padre, que no lo incluyó en el principio, es escogido por Dios. Es decir, Dios ya lo había escogido, pero es ungido en público, en presencia de su padre, de sus hermanos y del profeta. Y David sufrió toda una gran cantidad de contrariedades. No solo Saúl, siendo rey aún, persiguió a David, quiso matar y asesinar a David porque Saúl sabía que David sería rey en su lugar. Pero David se comportó como Dios le había ordenado, le había enseñado. Y aunque David también podemos entender que en su fe mató a Goliat siendo un muchacho, David nunca atentó en contra de la vida de Saúl, sino que esperó a que Saúl muriera para él tomar el reino. Y cuando David fue ungido como rey, y después de que fue rey sobre todo Israel, porque primero empezó siendo de una parte hasta que fue reconocido, y entonces fue rey de todo Israel, tuvo un problema con uno de sus hijos, Absalón, que quiso ser rey en lugar de su padre. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitophel, consejero de David, de su ciudad, y le conspiraron e hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón tu hijo. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Y los siervos del rey David dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Si algo fue manifiesto o representó a David, es que David amaba la presencia de Dios. Y en el antiguo pacto la presencia de Dios se manifestaba en el arca. Y David, después de muchas situaciones difíciles, que los filisteos robaron el arca de Dios, etc., David pudo recuperar el arca y trajo el arca de la presencia de Dios a Israel. Pero dijo el rey, es decir, el rey David, a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos del Señor, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí el Señor lo que bien le pareciere. Y sabemos
que las cosas fueron escritas como lo dice la Escritura en Corintios, para que nosotros aprendamos y para que nosotros seamos enseñados. Y recuerde que nosotros hemos decidido llamarla la palabra de Cristo, porque desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios se refiere a Cristo. La palabra de Dios es cristocéntrica, porque no solo nos revela a Cristo desde el principio, pero nos revela a Cristo hasta el fin. Y entendiendo que todos nuestros pecados han sido perdonados, nosotros somos de alguna manera, espiritualmente hablando, completamente diferentes a David. David estaba bajo la ley de Moisés, nosotros estamos bajo la gracia del nuevo pacto en Cristo Jesús. David no era nacido de nuevo, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Nosotros, como creyentes nacidos de nuevo, vivos, presentes, 2000 años después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, 2000 años después de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, hemos decidido aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Hemos decidido recibir de la abundancia de su gracia y del regalo de su justicia. De la muerte hemos pasado a vida, de la vergüenza a la gloria, de la escasez a la prosperidad, de la enfermedad a la salud, de la maldición a la bendición. Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, porque nosotros decidimos creer en Jesús y en nuestra necesidad de ser salvados. Así es que, entendiendo David estas cosas, él prefirió que la presencia de Dios se quedara donde Dios le llamó a que debía de estar. No se esforzó humanamente hablando o en su propio yo a llevar con él la presencia de Dios, porque Dios sabía que el arca tenía que morar en la ciudad, en Jerusalén. Más allá de su egoísmo, más allá de ver por sus propios intereses, David huyó de su hijo Absalón y regresó, hizo que regresaran el arca de la presencia de Dios al lugar donde Dios había dicho que tenía que estar. Esto es muy interesante porque lo más preciado que David tenía no lo llevó con él. Pero aquí podríamos entender entonces por qué David decidió hacer esto. Porque no decidió hacer su propia voluntad, sino confiar en el propósito y en la voluntad de Dios. Por eso dice ahí, si esta es la voluntad de Dios, que yo salga, que yo huya, para que mi hijo no acabe con nuestras vidas, entonces yo regresaré y entonces seguiré adelante en la presencia del Señor, donde está el arca y el tabernáculo. Dios había diseñado mantener a David en vida. Dios había diseñado que después de David le daría reinado y no a través de Absalón, pero Dios le daría rey y David estaba seguro de eso. David es un tipo del Señor Jesús de cierta manera, pero también es un tipo de la misma actitud que tuvo Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, después de que nació Isaac su hijo y que creció, le dijo, sacrifícalo, entrégamelo a mí. Y Abraham fue con sus siervos y su hijo al monte donde habría de sacrificar a su hijo, y le dijo a sus siervos, quédense ustedes ahí, nosotros iremos y regresaremos. Porque Abraham sabía que Dios había prometido y había jurado por su nombre y dado su palabra, y Dios habría de cumplir su palabra. Y esta era la confianza que tenía Abraham. Y Abraham decía, si sucediere que yo sacrificaré a mi hijo, de cierto mi Dios tendrá el poder para resucitarlo. Y por eso dijo, iremos y regresaremos. David se fue, pero tenía la convicción de que Dios lo había llamado a seguir con vida y a seguir reinando. Entonces, ¿por qué huyó de Absalón? ¿Por qué no lo enfrentó? Porque sus mismos consiervos, sus mismos valientes que eran poderosos en la guerra, estaban con David, diciéndole, nosotros te defenderemos. Así es que pudieron haber sucedido muchas cosas, pero déjame decirte algo. David había sido uno de aquellos que estuvo mucho en guerra y derrotó a muchos enemigos
y que derramó mucha sangre. David no estaba dispuesto a que se derramara sangre de su mismo pueblo entre él y su hijo. David sabía que su hijo no lo iba a poder vencer. David sabía que Dios era fiel a lo que había prometido, pero David no quería lastimar a su hijo. David seguramente sabía que si él se quedaba en Jerusalén y enfrentaba a su hijo iba a morir. Y eso no lo quería David, porque de alguna manera, aunque su hijo se había sublevado, y si se sublevó contra el rey a quien Dios ungió, entonces prácticamente se había rebelado contra el mismo Dios. Y por eso David huyó. De cierta forma, David tuvo misericordia de su hijo. Espiritualmente hablando, nosotros no fuimos llamados a huir de la presencia de Dios y a dejarla por defender la vida de nuestros seres queridos. Si queremos hacer una analogía, no se trata de que como nuevos creyentes dejemos la fe para salvar la vida de nuestros cercanos, de nuestros familiares o de las personas a las que amamos o que consideramos cerca de nosotros o que requieren de nuestra presencia o de nuestra vida o de nuestra fuerza o de lo que tengamos para salvarlos. No fuimos llamados a dejar la fe. No fuimos llamados a dejar la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no fue llamada a separarse de nosotros. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dios envió su Espíritu y su Espíritu mora en nosotros y se ha hecho uno con nuestro nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Nuestra condición, por más que queramos, no podrá ser cambiada, porque no depende de tu desempeño, de lo que tú hagas, depende de lo que Dios ya hizo, de lo que tú creíste y de lo que ya recibiste por gracia y de lo que ahora eres. Por eso ahora lo que debemos entender es en qué posición estamos y cómo debemos actuar, cómo debemos hacer. Pero nunca debemos darle vacaciones a la fe. A pesar de las circunstancias, nunca debemos darle vacaciones a la fe. Y mire cómo dice el Salmo 3. El título dice oración de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y dice el Salmo 3, oh Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. El pueblo había seguido a Absalón. Y quizá muchos de ellos, queriendo a Absalón como rey, decían, no hay para David salvación en Dios. Dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto es lo que Dios es para nosotros. Aunque David dejó el arca, sabía que Dios estaba con él. Recuerde que David tenía algo especial que no tenía Absalón. David tenía la unción del Señor. Así es que considere estas dos bendiciones. David no solo tenía la presencia de Dios en el arca, aunque en este momento estaba huyendo y dejando la presencia de Dios en Jerusalén, porque más bien a David le interesaba que el pueblo no se alejara de la presencia. A veces nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que otros permanezcan firmes en la palabra. A veces tenemos que desistir de nuestro propio tiempo, de nuestro propio dinero, de nuestra propia proyecto para predicarle a aquellos que necesitan ser salvados. Yo puedo tener intereses propios y sentirme a gusto con ellos, pero muchos necesitan escuchar la verdad. Y es importante que primero buscamos lo que Dios quiere. Y aquí hay dos maneras para lograrlo. Una es escuchando correctamente de Dios y aprendiendo a escuchar la voz de Dios y discernir lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando sabemos exactamente lo que Dios quiere que hagamos, debemos hacerlo, porque a eso fuimos llamados. Pero cuando no estamos tan seguros, por un lado, la paz de Dios debe gobernarnos para caminar en lo que creemos que Dios nos ha dicho, pero también
podemos discernir y entender y presentar lo que nosotros creemos que Dios nos ha llamado a hacer, presentarlo delante de Dios, y Dios afirmará y confirmará lo que nosotros presentamos delante de Él, porque no nos brincamos la voluntad de Dios, porque no deseamos hacer las cosas sin Cristo, pero estamos unidos a Cristo, estamos convictos en Cristo y no podemos estar separados de Cristo, porque a eso nos llamó el Señor. Dice: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esto es lo que Dios es continuamente en nosotros. Dice: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes. Fíjese cómo dice aquí, que pusieran sitio contra mí. David sabía que no podía morir a manos de su hijo. David sabía y dice: no temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. David sabía, no por suerte, no porque su hijo quizá lo quería perdonar, porque su hijo Absalón consintió o permitió que fueran tras David para matarlo. No porque David se sintiera confiado en sus valientes que estaban con él, porque eran poderosos valientes. Dice la Escritura que uno de ellos a 700 hombres derrotó sin desprender la espada de su mano. Casi la espada se queda pegada en su mano. Eran valientes poderosos, inclusive el mismo David era poderoso en la guerra. Pero David estaba seguro porque Dios lo había confirmado y la unción estaba con él. No porque él fuera nada, porque recuerde, no solo fue despreciado por su padre desde el principio, fue despreciado por sus hermanos cuando se presentó a la guerra donde Goliat los insultaba. Y después, cuando fue delante de Saúl para ofrecerse a pelear contra Goliat, también Saúl no lo honró, sino que lo consideró como un niño, como alguien incapaz. Y cuando se presentó delante de Goliat, Goliat mismo lo menospreció, lo consideró como un perro. Pero el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra estaba con David. Y David quizá no era nada ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios, Dios había decidido estar con David hasta el último de sus días. Y entonces David, teniendo la confianza en el Señor, decía: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ahora es importante que entendamos esto. Si regresamos al segundo libro de Samuel, vamos a ver cómo los siervos de Absalón le dicen a David que David es hombre de guerra y es inteligente y sabio, y si va a huir, no va a huir y se va a quedar confiando en el desierto, no, sino David es inteligente, y como hombre de guerra David actuaba en sabiduría. Así es que esto es importante que entendamos, que tenemos a un Dios que es poderoso, vivo, a Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, que nos ha rescatado de las tinieblas, que nos ha trasladado a su reino, que nos ha dado su vida, la vida abundante, para nosotros sentarnos y echar y descansar en nuestra inteligencia. Y no encuentro ahorita la manera correcta de decirlo, pero es como si descansáramos falsamente sin hacer nada. No, fuimos llamados a confiar, a creer, a permanecer en la palabra, a estar activos, vivos para Cristo, no a darle vacaciones a la fe. Así es que dice la Escritura: no temería 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí, porque David sabía, pero él era astuto, sabio, y sabía que Dios habría de cumplir las promesas. Nosotros debemos de permanecer firmes en la palabra de Cristo. Recuerde, el mismo Señor Jesucristo nos dice: si permanecen en mis palabras, es decir, no echándonos a dormir. A veces el creyente se echa a dormir respecto al mal. A veces el creyente se echa a dormir respecto a las cosas que le afectan, se conforma a ellas. A veces el creyente se echa a dormir respecto a las situaciones que no son de acuerdo a la fe. No, debemos de resistir todo eso, no debemos de dormirnos ante el mal, ante la calamidad, ante la maldición que quiere venir a tocar a nuestra puerta, la cual no tiene ningún derecho de vivir en nosotros.
a menos que nosotros le demos autoridad. Pero no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a, con autoridad, resistir al mal, resistir al diablo, y dice la Escritura, y él huirá de nosotros. Así es que es importante esto, pero también es importante entender que fuimos llamados a vivir perseverantes, a permanecer en la palabra, a permanecer en la fe, en la convicción de lo que Dios nos ha concedido y lo que nos ha dado a través de su palabra, para que permaneciendo en la palabra conozcamos la verdad y la verdad nos haga experimentar la libertad. Porque no solo fuimos libertados por Cristo, pero fuimos llamados a vivir en esa libertad. Y solo la palabra y la vida de la palabra y el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos permitirán que a través de la fe podamos caminar en lo mejor de Dios. Y dice la Escritura: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor, y sobre su pueblo sea su bendición. Fíjate lo que dice aquí: sobre su pueblo sea su bendición. David no esperaba, no era egoísta. Por eso él sabía que tenía un pueblo al cual Dios lo iba a regresar. Y la bendición él la buscaba para su pueblo. Sabemos que Dios nos ha bendecido ya. Y no debemos de conformarnos, no debemos de ser egocéntricos para quedarnos ahí, sino porque Dios nos ha llamado a ser un canal de bendición. Y dice la Escritura: la salvación es del Señor, y sobre el pueblo que no le conoce aún. Porque sobre el pueblo que ya le conoce, la salvación y la bendición es permanente y fija, no nos puede ser quitada. Pero sobre todos aquellos que no le conocen, a eso tú y yo fuimos llamados, a compartir la verdad, a ser un reflejo de Cristo, a que Cristo mismo, manifestando su gloria y su poder, hable a través de nosotros, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y muchos digan: necesito a tu Dios, necesito a tu Cristo, necesito lo que tú tienes. Y nosotros podamos guiar a muchos, no solo a pocos, sino a muchos, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la abundancia, de la gracia y de la justicia, al conocimiento de nuestro amado, precioso, maravilloso Señor Jesucristo, en cuya presencia estamos y cuya presencia tenemos, y nunca nos dejará y nunca nos abandonará. Déjame te digo algo, aunque parecería contradictorio, pero termino con esto. La gran noticia, la buena nueva para ti y para muchos que estarán escuchando y que estarán viendo, es que en Cristo tenemos aún al único y suficiente Salvador. En Cristo tenemos la sanidad de nuestros cuerpos. Por sus heridas ya hemos sido curados. En Cristo tenemos la prosperidad de nuestras vidas, el poder para hacer riquezas, porque Él mismo llevó Él mismo se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Él mismo perdonó todos nuestros pecados. Así es que la buena noticia es que en Cristo tú eres totalmente y completamente perdonado y sanado, y perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado y grandemente bendecido. Pero la mala noticia es, si lo podemos decir así, la mala noticia es, si lo podemos describir así, solo para que rompa nuestra manera de pensar, la mala noticia es que en Cristo tú has sido total y completamente perdonado y sanado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, y eres más que vencedor. Pero ¿por qué entonces podemos decir que es la mala noticia? Porque Dios ya lo hizo todo y ya nos concedió todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios nos dio su Espíritu. Dios ya lo hizo todo y nos lo dio todo. Lo tenemos todo en Cristo. Así es que tu espíritu, la parte espiritual de tu ser, porque somos espíritu y alma y cuerpo, sabe que la buena nueva es que somos total y completamente perdonados y sanados en Cristo, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores.
Y la mala noticia para tu carne, que es enemistad contra Dios, o para que la parte de tu ser que tenga incredulidad, la mala noticia es que eres totalmente perdonado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, más que vencedor. Para que aún la parte que es enemistad contra Dios, por ejemplo los deseos de la carne, se sujeten a la buena nueva que es en Cristo Jesús. Esto es maravilloso y extraordinario. Dios nos ha concedido todo por gracia. Todo lo tenemos Él. En Cristo tenemos la plenitud. En Cristo estamos completos. Él mismo es la plenitud de la deidad. Él lo hizo todo y por todos. Y en Él estamos completos. En Cristo Jesús, que es el centro de nuestro corazón. Recuerda, nuestro yo debe correrse hacia la derecha o hacia la izquierda. Debe correrse del centro y humillarse y morir. Y Cristo debe tomar el centro de nuestras vidas para reinar a través de nosotros. Gloria, honor y alabanza a ti, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Te exaltamos y te adoramos. Bendito tu nombre, bendita tu preciosa y maravillosa palabra. Bendito tu Espíritu que mora en nosotros. Gracias, 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 Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Alabado y exaltado sea tu nombre. Alabado, honrado y glorificado sea el nombre de Jesús. Bendito, maravilloso y glorioso eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Señor. El gozo, la plenitud, la paz, la bendición está sobre todos aquellos que creen en ti. Porque tú eres maravilloso y poderoso. Gracias, Señor. Eres nuestro refugio y nuestra confianza, Señor. Gracias. Amén, amén, amén. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como tú eres, Señor, así somos nosotros en este mundo, dice tu palabra. Recibiendo de la abundancia de tu gracia, recibiendo de la abundancia del regalo de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida, hoy declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza, de la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor Jesús. De ti será mi alabanza, en la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Jesús. Tu nombre. Tu nombre.
Jesús, tu nombre es. Al que me ciñe de poder.